Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciben ese caluroso saludo de paz a vosotros. Le damos gracias a nuestro Dios porque vemos que Él nos ha permitido el que nosotros nos presentemos en este momento. Le damos gracias porque a pesar de las enfermedades, a pesar de todas las cosas que podríamos sufrir a lo largo de estos días, vemos que la misericordia de nuestro Dios ha sido presente en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos que Él nos ha dado ese espacio para que nosotros, pues hermanos, lo aprovechemos para poder adorar y glorificar y engrandecer su santo y bendito nombre. Así, mis hermanos, vamos a iniciar adorando a nuestro Creador, hermanos. Así lo vamos a hacer con la alabanza número 103, que lleva como título Viene otra vez. Cantemos, hermanos. Canten los ángeles con dulce voz, canten los hombres con sonora voz. Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. Sabemos que viene muy pronto, amados hermanos, y nosotros ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer la voluntad de nuestro Dios, que sabemos que a nuestro Dios es eso lo que le agrada, que nosotros hagamos su santa y divina voluntad. Así que, mis hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, y ahora lo vamos a hacer, hermanos, con otra preciosa alabanza, que lleva como título la alabanza número 112, a solas al huerto. Alabanza número 112. Cantemos, hermanos. A solas al huerto
las aves guardan silencio y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Conmigo está, puedo oír su voz, di que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él ahí, con nadie tener poder, con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la sombra, mas me ordena oír que escucha yo su voz cuando en la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él ahí, por nadie tener poder. Amén. Sabemos que nosotros no estamos solos, sino que podemos escuchar la voz de nuestro Maestro. En todo momento, hermanos, creo que cuando estamos tristes, Él nos motiva y Él nos habla. Y de igual manera, hermanos, Él nos motiva en todo momento para que nosotros hagamos lo que nuestro Dios nos demanda. Así vamos a venir en palabras de oración, hermanos. Sabemos que sin pedirle la dirección a nuestro eterno Dios, no podemos continuar con esta preciosa reunión. Así que vengamos en palabras de oración, hermanos. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros. Gracias te damos por tus bondades, por tus misericordias, por lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros, sabiendo, Padre, de que nosotros no tenemos nada bueno, más por tu amor, por tu misericordia, tú nos tienes aquí con vida. Gracias te damos porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Agradecerte por esas bondades grandes en nuestras vidas. Agradecerte, Padre, y suplicarte de que seas tú el que nos des tu santa dirección en nuestra vida, y de igual manera nos des la dirección en estos momentos que llevamos este espacio de súplica hacia ti. Gracias, Padre, porque indignamente estamos presentándolos delante de ti, mas sabemos que por tu amor, que por tu misericordia, tú nos permites el poder adorarte, el poder glorificarte, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos que se han dado cita a este lugar, que seas tú el encargado de bendecir su vida y de cumplirle cada una de sus metas, de uno de sus propósitos que tengan en sus corazones, esperando de que seas tú el que nos guíes en nuestra vida. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos hecho esa preciosa oración, hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, sabiendo, hermanos, que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos, que es cantarle a Él. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios es el que nos ha dado la vida, es el que nos ha
dado cada una de las bendiciones, hermano. Y sabemos que Él es muy misericordioso porque nos ha permitido el que nosotros le adoremos y que de igual manera en estos momentos, después de entonar esta preciosa alabanza, vamos a escuchar esos 10 y divinos mandamientos, hermanos. Vamos a entonar la alabanza número 191, que lleva como título Habla, Señor, a mi alma. Alabanza 191. Cantemos, hermanos. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, háblame en tiernas notas, tú no estás solo, no. Cada corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Ores mi alma llene de contrición y fe. Háblame cada día, hable tu tierna voz, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que escuchen mis oídos, tú no estás solo, no. A tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame cada día, hable tu tierna voz, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que escuchen mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual en lo antiguo, vistes tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero tu gloria dar, el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame cantas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada
solo no. Amén. Sabemos, hermanos, que en estos momentos vamos a escuchar esas preciosas letras, hermanos, que sabemos que deben de estar escritas en nuestros corazones. Así vamos a tener lectura, hermanos, de lo que se encuentra en Salmos, hermanos, capítulo 19. Salmo capítulo 19, versículo 7 al versículo 11, hermanos. Puestos de pie, hermanos, vamos a darle lectura a todos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia, hermanos, escucharemos esos 10 divinos mandamientos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis amados hermanos, luego de que hemos escuchado esas 10 divinas mandamientos, vamos a entonar la alabanza número 271, hermanos. Vamos a entonar todas estas alabanzas, hermanos. Alabanza número 271, que lleva como título Somos de Israel. Por eso, hermanos, debemos de llevar el cumplimiento lo que nuestro Dios nos ha dicho. Cantemos, hermanos. Somos de Israel, el mismo corazón, sentimos por igual el gozo y el dolor. Somos de Israel,
suerte de Abraham, gente de la nación, como la arena del mar, que no se puede contar, ni las estrellas se puede contar, ni la arena de la mar, ni las estrellas se puede contar, ni la arena de la mar, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, somos hijos de Abraham, que no se puede contar, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, somos hijos de Abraham, que no se pueden contar. Amén, amados hermanos. Sabemos que somos esa simiente, hermanos, de Abraham, que no se puede contar. Por eso nosotros debemos de aprovechar, hermanos, de que tenemos esos mandamientos que lo único que nos van a hacer, bueno, nos darán muchas bendiciones, hermanos, y una de ellas es que vamos a lograr la vida eterna. Así, mis hermanos, vamos a entonar otra preciosa alabanza, ya que después de esta alabanza, hermanos, vamos a darle el espacio a nuestro hermano, quien será el expositor de la bendita palabra de nuestro Dios, que sabemos que esperemos que nuestro Dios y su Santo Espíritu sea Él el que lo dirige. Alabanza número 113, lleva como título Santo Espíritu desciende. Cantemos, hermanos. Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón, llénalo de tu presencia, hallas en él tu habitación. Necesito, dame hoy tu bendición. Llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende. Esperando de tu gracia con poder me lleve hoy. Llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende en
hermanos. Así que esperamos de que su Santo Espíritu es el que llene no solo nuestro hermano que tendrá la exposición en estos momentos, sino que de igual manera que llene ese Espíritu en cada uno de nosotros para que podamos entender lo que nuestro Dios quiere que entendamos, hermano. Mis muy amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amigos que están pendientes de esta transmisión, reciban todos este fraternal saludo de paz a vosotros. En lo personal, muy agradecido con el Señor porque me da la oportunidad de llegar hasta su hogar utilizando esta plataforma. Mis hermanos, después de haber utilizado unos minutos para adorar al Señor por medio de nuestros cánticos, nos disponemos a hablar de la palabra de nuestro Dios. Nos disponemos a abrir el libro sagrado y estudiar un tema muy importante. Y por cierto, hemos traído una serie de estudios haciendo un símil, una comparación entre la libertad de Israel y nuestra libertad. Y hoy es el último de los temas que vamos a revisar. Por supuesto, no podemos hablar, no podemos decir nada si no es pidiendo la dirección al Señor. Yo me recuerdo que el eterno Dios en su momento, cuando le dio la encomienda al profeta Isaías, los grandes hombres del ayer, de hecho, pues, cuando los grandes hombres del ayer iban a hablar, no se sentían ellos como seguros, si no era con la dirección de parte del Señor. Igual, hoy nosotros no nos sentimos seguros de hablar algo si no es el Señor quien habla en nuestros labios. Voy a pedirles que me acompañen precisamente a pedirle al Señor que use mis labios para poder canalizar la palabra hacia cada uno de ustedes y por supuesto también alimentarme yo. Acompáñenme por favor. Bendito Padre, tú que habitas, Señor, en lo alto de los cielos, aunque los cielos de los cielos no pueden contenerte, tú eres omnipresente, estás en todo lugar. Bendito Dios, ante tu presencia estamos. Estamos, Señor, primeramente suplicándote el perdón. Somos carne y por mucho que nos esforcemos no equivocarnos, siempre lo hacemos. Tu hijo Pablo así lo expresaba él, hablando de su persona, y decía que las cosas que él quería hacer no las hacía. Y lo que no quería hacer, eso hacía porque había algo que lo impulsaba a hacerlo. Señor, perdona nuestros errores, perdona nuestros yerros y permítenos, Señor, el poder luchar por mejorar cada día nuestra condición. Soberano Dios, en este momento vamos a utilizar unos minutos para hablar de tu palabra. Solo quiero rogarte, mi Dios, que use mis labios, que no permitas que de ellos emanen palabras de humana sabiduría, porque tu palabra nos enseña que la sabiduría humana es humana y diabólica. Señor, mas la sabiduría tuya, la que desciende de lo alto, esta viene a edificar, esta viene a corregir y también, mi Dios, viene a prevenir aquellas acciones que degradan la vida del hombre.
Ayúdanos, Señor, para poder atender tu consejo. Ayúdanos, Señor, para poder dejar de hacer lo equivocado si ya lo estamos haciendo. Al escuchar tu voz, que ésta venga, Señora, a corregirnos o a prevenirnos. Señor, háblanos, por favor. Te ruego que solo me permitas ser un instrumento tuyo, mi Dios, para que tu palabra pueda emanar de mis labios. Bendice en gran manera a toda tu iglesia. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos, que a la distancia, algunos sin tener la oportunidad de congregarse, quizás por las enfermedades, quizás por una edad avanzada, pero aquí están pendientes de esta transmisión. Muchas gracias, Señor, por darles esa oportunidad. Bendito Dios, en tus manos santas depositamos lo que hemos de hacer en esta mañana, lo que hemos de hablar, que sea por medio de tu dirección. Que tú permitas, mi Dios, que tu Espíritu Santo haga uso de mis labios, y también que permitas que el Espíritu Santo permita o haga presencia en el corazón de todos aquellos que escuchan este mensaje, para que puedan comprenderlo, ya que así nos dice tu palabra. El Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. También nos va a recordar y nos va a enseñar todas las cosas. Bendito Dios, permítenos levantarnos de esta posición y revisar tu santa palabra. Te lo suplicamos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, ya habiendo pedido al Señor su santa dirección, vamos a abrir el Sagrado Libro. Como les dije, vamos a hablar acerca de la libertad de Israel, comparándolo con nuestra libertad. De hecho, pues hemos venido hablando varios subtemas con respecto a este gran tema. Y hoy, hermanos, nos corresponde estudiar acerca de, ya el último tema, como dije, acerca de la llegada a la tierra de Canaán, o la tierra prometida. Y lo vamos a comparar con el reino de Dios. Voy a pedirles, hermanos, que busquemos por allí. Tenemos una lectura que está compartida. Ahí tenemos un versículo en el capítulo 4 de Josué y el otro en el capítulo 5. Ahí están cerquita, hermanos, los vamos a revisar en este momento. Vamos a leer primero Josué capítulo 4 y versículo 11, y luego nos trasladamos a Josué capítulo 5 y versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo en este momento. Si gustan, lo leemos a una misma voz. Dice: y cuando todo el pueblo acabó de pasar, pasó también el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban de la otra parte del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca de la mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán, había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. Amén. Descanse. Mis hermanos, cuando revisamos estas porciones de la Escritura, no sé si ustedes se gozan. En lo personal, me gozo al escuchar estas palabras. ¿Por qué? Por la razón, hermanos, que
el pueblo de Israel estaba llegando a lo que el Señor había prometido. Y lo había prometido desde los días de Abraham. ¿Se recuerdan que le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres, vete de este lugar a la tierra que te mostraré? Así lo dice en el libro de Génesis capítulo 12. Y que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero confiando en la promesa del Señor. Y por supuesto le enseñó o le dijo a Abraham que su simiente iba a ser peregrina en tierra no suya, y que iba a servir a los de allí por 430 años. Cuando recordamos esto, hermanos, nos damos cuenta que la simiente de Abraham empieza a contarse a partir del momento que le nace su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa. A partir de allí empieza a contarse la simiente de Abraham. Y la Biblia nos enseña que a partir de allí empieza su peregrinación, o ya había iniciado, pero a partir de allí empieza la simiente de Abraham a peregrinar. Isaac nace en esa peregrinación. Luego a Isaac le nace Jacob, y Jacob también nace en esa peregrinación. Y luego a Jacob le nacen 12 hijos, y los 12 hijos también nacen siendo peregrinos en tierra no suya. El caso está, hermanos, que esta simiente, los hijos de Israel, después de peregrinar, se cree, hermanos, que al hacer el conteo de los 430 años, son 215 años que ellos peregrinan antes de llegar a la tierra de Egipto. Y pasan un aproximado de 215 años en Egipto. Mis hermanos, el periodo de tiempo que Israel pasó allí en Egipto, ya lo hemos dicho, pero yo quiero repetirlo. No todo el tiempo fueron esclavos siendo dañados por aquellos que los habían, por los egipcios, mejor dicho. Iba a decir por aquellos que los habían llevado, pero en realidad ellos fueron voluntariamente. Pero cuando muere el faraón, cuando muere José y el faraón que conocía a José, el nuevo faraón no conocía a ese pueblo. Y empezó ya a tratarlos como esclavos. Mis hermanos, ellos son liberados. Ellos salen de Egipto ahí por el año 1491 y empieza su peregrinación. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, lo que había sido prometido desde los días de Abraham. Y cuando yo les decía que me gozo al leer estas porciones de la Escritura, es bajo el sentido, hermanos, que en ese momento se estaba cumpliendo la promesa que Dios había hecho en los días de Abraham, 430 años antes. Se estaba cumpliendo esa promesa. ¿Por qué razón? Porque Dios lo que promete, lo cumple. Y lo cumple no en el momento que yo lo quiera, que usted lo quiera, sino en el momento que Él lo designa. Y de repente hay cosas que le pedimos a Dios, y ustedes lo saben,
Y vemos su respuesta inmediata, así como rápida. Pero también hay peticiones que le hacemos a Dios que ahí van. Algunas ya han sido cumplidas y no nos hemos dado cuenta. Algunas han sido cumplidas. Y nosotros todavía seguimos las esperando porque nosotros las estamos pidiendo quizás de una manera, pero Dios las está dando de una manera perfecta, buena. Y como nosotros lo hacemos, a lo mejor no es lo mejor, no es lo más correcto. Pero ahí estamos, esperando la promesa de Israel. Igual, hermanos, creo que desde los días de Abraham peregrinó sin saber a dónde iba y esperaba la promesa de parte del Señor. Sus hijos también nacieron en la peregrinación y ese sentir, esa promesa de parte de Dios era transmitida a ellos. Y por supuesto también ellos caminaban, peregrinaban con la seguridad que en algún momento Dios iba a darles esa promesa, a cumplirles, mejor dicho, esa promesa. Entonces, mis hermanos, este es el preciso momento cuando ellos llegan a esa tierra. Esa tierra, hermanos, que ya hemos estudiado, era una tierra buena, una tierra que fluía leche y miel, y es en el buen sentido lo que está diciendo, que era una tierra de riquezas, muy buena. Es una tierra muy especial. Y ellos lo comprobaron cuando fueron. ¿Se recuerdan que también estudiamos acerca de los 12, que se les conocía como los 12 espías? Porque fueron a espiar la tierra, cómo era y qué había. También estudiamos que ahí venían ellos bastante desmotivados, 10 de ellos. Desmotivados, esa es una tierra, es cierto, es una tierra buena, decían. Y aquí ahí llevaban evidencia, es una tierra buena, pero es una tierra, decían, que traga a sus moradores. Allí hay gigantes, los hijos de Anac. Es una tierra bastante complicada. Nosotros éramos como langostas, decían, ya en el sentido del barbarismo. Éramos como langostas delante de ellos, porque los gigantes no es como, en realidad eran hombres grandes, de buena estatura, pero no eran para verse los hijos de Israel como pequeños, como una langosta. ¿Cuánto puede medir una langosta? No es mucho, por muy grande que sea. Pero no era así. Ahí estaban usando un lenguaje exagerado. Pero eran hombres grandes, pues. Eran como pensando, como aquel gran hombre que peleó con David. Eran hombres de buena estatura. Pero el pueblo, 10 de ellos venían con malas noticias. 2 de ellos venían con mucho optimismo. ¿Por qué? Porque 10 estaban dejando de lado el enorme poder de Dios, ese poder incalculable, inimaginable, ese poder que no lo podemos medir nosotros. No podemos. 10 estaban olvidando que habían caminado ya un buen periodo, un buen espacio por el desierto, y el poder de Dios siempre iba con ellos en la nube y en la columna de fuego. Se les había olvidado, o se les había olvidado que habían salido de Egipto después de haber caído 10 plagas sobre los egipcios y el pueblo de Israel no las recibió. Olvidaron o subestimaron ese poder. 10 de ellos, 2 de ellos dijeron, vamos, que si el Señor va con nosotros, vamos a conquistar esa tierra. Porque el Señor les había dicho, ustedes
estén quietecitos, que yo voy a pelear por ustedes. Hermanos, ¿de cuáles seremos nosotros? ¿De los 10 o de los 2? Pues esa respuesta la tenemos, o al menos revisémosla. Revisemos nuestras actitudes. Si somos de los optimistas, de que vamos a salir adelante, que vamos a avanzar en el camino del Señor, o somos de aquellos que por poquito y nos queremos ya quedar y empezamos a sentirnos un poco incómodos, a sentirnos un poco desmotivados en el camino. Que Dios nos ayude. Pero el caso está, hermanos amados, que este es el momento cuando ellos entran. ¿Quién iba guiándolos? Iba Josué. Josué, que se constituyó el sucesor de Moisés. Dice, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, pasó también el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Pasaron todos y también pasó el arca de Jehová y sus sacerdotes. Y luego dice que cuando los reyes de los amorreos que estaban de la otra parte del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos oyeron o presenciaron algunos o les llegó la noticia de que el agua del Jordán se había apartado para que el pueblo pasara en seco, ellos, dice la palabra de Dios, que se desfalleció su corazón y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos sí valoraron el poder de Dios que allí estaba siendo manifestado y sintieron miedo. No podremos con este pueblo porque ese pueblo lleva algo bien importante y ese pueblo va comandado por el Dios de los ejércitos de los hijos de Israel. Hermanos amados, todo esto nos deja a nosotros un enorme mensaje. Yo siempre he dicho, si desde que empezamos a leer estos pasajes de la Escritura, allí el Señor empieza a hablar a nuestra vida. Empieza a hablar. ¿Por qué razón? Porque nos está diciendo en este momento que si usted y yo estamos siendo dirigidos de parte de nuestro Dios, si usted y yo estamos siendo guiados por el Dios de los ejércitos de los hijos de Israel, Jehová de los ejércitos, hermanos, nuestros enemigos van a sentir lo que sintieron los reyes de los amorreos y de los cananeos. Van a desfallecer porque se van a dar cuenta que no podrán pelear en contra de Jehová. Así que, mis hermanos, vale la pena ir siempre tomados de la mano del Señor y avanzar en el camino de la vida para poder alcanzar la victoria y llegar a coronar una carrera, hermanos. Tomados de la mano del Señor. Porque ahí es donde encontramos la verdadera seguridad. Mis hermanos, hay un objetivo. Y el objetivo para nuestro tema, que es la llegada a la tierra de Canaán y el reino de Dios, haciendo un símil. El objetivo es reflexionar que la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida es una analogía o es una comparación del reino de nuestro Señor Jesucristo, donde tenemos nuestra mirada. Por supuesto, nuestra lucha es esta, hermanos. Estamos en un reino en preparación y nuestra lucha es llegar al reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino milenial. Pero si logramos llegar al reino milenial, entonces aquí hablamos del reino de Dios, que es 1000 años después. Entonces, mis hermanos,
es precisamente lo que vamos a tratar de ir comparando, que la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida es como una comparación con la entrada al reino milenial. Si queremos recordar un poquito, nos damos cuenta que hemos venido comparando todos estos procesos que Israel vivió, los hemos venido revisando y comparando con nuestro caminar. ¿Y bajo qué sentido, hermanos? Bajo el sentido de lo que decía el apóstol Pablo. Yo creo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bajo el sentido de lo que decía el apóstol Pablo en el libro de Corintios, 1 Corintios 10, cuando decía que todo eso le aconteció a Israel en figura de nosotros. Porque nos estaba dejando el Señor un mensaje bien claro de lo que le aconteció a su pueblo. Y ya vamos a revisar el porqué. Solamente, hermanos, quiero como hacer una pequeña remembranza de lo que hemos estudiado. Recordemos, y no es, hermano, les voy a aclarar, no es porque nosotros querramos darle simbolismo a todo. Porque de repente, también eso hay que tener mucho cuidado, porque de repente alguien viene y le da símbolo a todo. Cualquier cosita que encuentre en la escritura, esto simboliza tal cosa, le va dando simbolismo y muchas veces sin previo análisis. Y al final, pues, termina complicándose porque le está dando símbolo a todo y no todo lleva como ese, no todo nos da ese espacio en la Biblia para poder compararlo con. Pero sí hemos venido revisando y hoy a lo largo de esta escuela también vamos a revisar que se le ha venido como dando símbolo a muchas cosas. El caso está, hermanos, que si queremos nosotros comparar el hombre a partir del momento que desobedece al Señor, a partir del momento que empieza a hacer ya no la voluntad de Dios, sino que su voluntad, ese hombre se convierte en un hombre pecador. Y se convierte, o nos convertimos, mejor dicho, en esclavos del pecado. Y el pecado es progresivo. Y cada día va avanzando, creciendo en el hombre. Y de hecho, solo por hacer un breve recuerdo, ¿cuál fue el pecado de la primera pareja? Pues empezaron, por supuesto, el pecado va más allá, ¿verdad? Pero su error primero fue precisamente desobedecer a Dios en el momento que Dios les dijo no coman del fruto de este árbol. Pero la mujer dice que vio el fruto del árbol, lo vio agradable a los ojos, codiciable, lo vio bueno para comer. Y desde allí empieza a codiciar y el mandamiento era que no codiciara. Pero empieza a fallar. Y luego come del fruto del árbol y ahí está desobedeciendo de una manera directa al eterno Dios. Pero eso fue el error. Ese fue el primer error. Pero como el pecado es progresivo, ese error empieza también a despertar en aquella pareja una cantidad de errores consecuentes. Hasta el cabo, hermanos, que después vemos a uno de sus hijos quitándole la vida a su hermano, porque el pecado ya había crecido. Después vemos, hermanos, que la maldad del hombre se había multiplicado en gran manera hasta que dice que Dios decidió destruir al hombre a causa de su pecado, porque la malicia de los hombres era mucha y el intento del corazón de ellos era de continuo al mal. Era solamente en hacer maldad
Y por eso vino el diluvio. Porque el pecado había crecido. Así es el pecado, hermanos. Así es el pecado. Es progresivo. Y por eso hay que tener un especial cuidado, hermanos. Porque el pecado es progresivo. Entonces, mis hermanos, el peregrinaje del pueblo de Israel, pues precisamente viene a recordarnos todo esto. Como les decía, nosotros nos convertimos en siervos del pecado y era el pecado, era el enemigo quien gobernaba nuestras vidas. Éramos esclavos del pecado. Nuestras acciones eran acciones equivocadas. Pero luego, hermanos, el Señor, haciendo uso o enviando a su Hijo Jesucristo, vino a liberarnos del pecado. Y hablo con todos aquellos que ya hemos hecho uso de la sangre preciosa del Mesías. Fuimos liberados del pecado. Y pero por supuesto también el anuncio, la noticia, buena noticia, es para nuestros amigos que hoy nos oyen también, que nos escuchan o nos ven, que esa sangre tiene el mismo valor redentor que desde su inicio. Y ustedes, amigos, que todavía no han hecho ese compromiso con el Señor, no se han comprometido con Él, pues esa sangre tiene ese valor redentor. Pueden hacer uso de ella para poder también ser libres del pecado. Entonces, mis hermanos, también nosotros fuimos liberados del pecado haciendo uso de la sangre de Jesucristo. Israel, como es el análisis que hemos traído, estaba cautivo en Egipto y eran esclavos de los egipcios. Pero el Señor los libera y no casualmente, sino de una manera para que se entienda, todo traía su simbolismo. La última prueba, la última plaga, podemos decir, que llegó a los egipcios fue la muerte de sus primogénitos. Pero previo o antes de que se aconteciera esto, el Señor ordenó al pueblo de Israel: el 10 de este mes vas a apartar un cordero macho de 1 año sin defecto y lo vas a sacrificar el 14 y lo vas a hacer entre las 2 tardes, lo vas a inmolar, vas a sacrificar al cordero entre las 2 tardes y lo vas a comer esa noche, la noche del 14 del mes de Nisan, lo vas a comer. Y ya vas a hacer algo bien importante. De la sangre de ese cordero vas a pintar tu puerta, los dinteles, los postes de la puerta. Y donde estuviera la marca de la sangre de ese cordero, el ángel de la muerte no va a tocar primogénito en esa casa. Hermanos, qué bonito. Porque ellos estaban haciendo uso de la sangre del cordero. En aquel momento era un cordero literal. Pero esa sangre les dio vida. Y nosotros, para poder ser libres, porque también ellos en ese momento iban a ser libres de su esclavitud de Egipto. Y también nosotros, hermanos, haciendo uso de la sangre de Jesucristo, hemos alcanzado libertad. Y todos aquellos que quieran, lo dije antes, los amigos que quieran hacer uso de la sangre de Jesucristo, van a encontrar libertad. Entonces, mis hermanos, ellos salen el 15 del mes primero y empieza su peregrinación hacia la tierra prometida. Empieza su camino hacia la tierra prometida. No era un camino fácil, nadie lo dijo. Era un camino en medio del desierto.
Era un camino en medio de las dificultades, pero la misericordia de Dios siempre iba con ellos. Y ya lo he dicho en más de una ocasión, hermanos. Dios se manifestaba a ellos en la nube y en la columna de fuego. Allí iba la protección de Dios y la manifestación de su poder. Porque el camino por el desierto no era fácil. Hermanos, a partir de nuestra liberación, su liberación y mi liberación, empezamos nosotros también a peregrinar. La iglesia es peregrina. Y ahí vamos peregrinando en medio de este desierto que es el mundo. Y nadie ha dicho que el camino iba a ser fácil. Pero si usted y yo no nos soltamos de la mano de Dios, vamos a alcanzar el éxito, hermanos. Vamos a alcanzar la victoria. Si no nos soltamos de la mano de Dios. Y ahí vamos caminando. Porque hemos sido libres. Y no perdamos de vista nuestro objetivo. El apóstol Pablo enseñaba y decía que él no era perfecto, que no lo había alcanzado todo, pero algo hacía, no perdía de vista el blanco. Y ese blanco, ese objetivo final, indiscutiblemente es la vida eterna, hermanos. No lo perdía de vista. Siempre veía su objetivo final, hermanos. No perdamos de vista nuestra salvación. No tengamos en poco esta salud tan grande, hermanos. ¿De qué manera es no perderla de vista? Siempre luchar por hacer lo correcto delante de Dios. ¿Somos perfectos? No. Y el apóstol Pablo lo mencionaba de él, que era un gran hombre de trayectoria. No soy perfecto. No lo he alcanzado todo. Hermanos, no somos perfectos, pero debemos luchar por hacer siempre lo correcto delante del Creador. Debemos luchar por mejorar nuestra condición. Yo lo decía, bueno, lo siento en mi vida, hermanos, que nosotros, por mucho que nos esforcemos, siempre podemos dar un poquito más. Luchemos por mejorar. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque, ya dijimos, el camino por este desierto no es fácil. Este desierto es el mundo. Así lo dice la palabra. Este desierto es el mundo. Y el pueblo de Israel igual lo experimentó. Y en el camino por el desierto no fue fácil. No era fácil. Ahí se encontraron con serpientes en un momento. Ahí se encontraron con diferentes dificultades. Por momentos sentían que faltaba alimento. Por momentos sentían que faltaba agua. Por momentos se sentían desesperados de estar en una rutina. Por momentos, hermanos, se sentían ellos desmotivados y querían retornar. Pero retornar a lo que habían dejado les costaba la muerte. Retornar a lo que habían dejado atrás les costaba la muerte. Todo aquel que quería retornar, ese murió, quedó postrado en el desierto, porque estaba dándole poco valor a su libertad, a su redención, y quería volver hacia atrás a lo que había dejado. Hermanos, todos aquellos de nosotros que vamos por este desierto, vamos hacia la tierra prometida también. Y si en algún momento añoramos lo que hemos dejado atrás, desde ese momento estamos dando un paso hacia el fracaso. Hermano, ¿pero qué es añorar lo que habíamos dejado atrás? Recordemos que dejamos atrás, hermanos, que había en la pasada manera de vivir. Recordemos. Y si por momentos, por no despojarnos de todas esas cosas que dejamos, empezamos a practicarlas, entendamos que es el principio de nuestro fracaso.
Tengamos mucho cuidado, hermanos amados, porque muchas veces, y la Biblia nos ha enseñado esto, que muchas veces nos empezamos a esforzar por buscar un bienestar económico. Y eso nos lleva muchas veces a la perdición, porque empezamos a dedicarle más tiempo a los afanes de la vida y a dejar de lado el tiempo que le pertenece a Dios. Y poco a poco vamos avanzando más en esta ambición hasta que nos perdemos. Porque luego podría ser que alcancemos alguna medida económica un poquito más alta y empezamos también, si no andamos listos, a involucrarnos con personas que nos van absorbiendo o guiando a unas prácticas equivocadas. Hay gente que ha caído en diferentes pecados porque dicen, no le pude decir que no porque era el licenciado, porque era el gerente. No le pude decir que no. El gerente me invitó a tomarme una copita, dijo alguien. Y me dijo, mira, es un whisky que es añejo, es carísimo. No le pude decir que no porque era el gerente. No podía desairarlo, no podía decirle, no, fíjese que yo no puedo participar de esto. No. Pero se le olvidó que realmente al que debemos respetar y hacer lo que Él nos ordena es a Jehová de los ejércitos. A Él sí debemos. Y es al que menos queremos respetar. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque nuestras acciones a lo mejor nos están dejando mucho que desear. Que Dios nos ayude a cambiar esas actitudes equivocadas. Pero el caso está, hermanos, que ese peregrinaje ahí va. Nosotros ahí vamos. Y muchos de nuestros hermanos ya han coronado una carrera. Y por fe, yo siempre he dicho eso, hermano, que por fe creemos que nuestros hermanos han coronado su carrera. El apóstol Pablo, cuando estaba cerca de su final, él decía, yo he peleado la buena batalla. Yo he guardado la fe. Solo espero, por supuesto, la corona. Porque he coronado esta carrera. Hermanos, esa era la confianza del apóstol Pablo. Cuando nuestros hermanos duermen en el sueño de la muerte, nosotros creemos que han coronado su carrera. Pero todo va a depender de la misericordia de Dios. Si califica, si regala la vida eterna. Porque al final es un regalito, hermanos. Por eso es que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Pero no quiere decir, como es regalo, yo no me voy a esforzar. Sí, esforcémonos. Esforcémonos. Porque ese regalito que el Señor nos va a dar, también va a ir de acuerdo a nuestro esfuerzo. Si usted se está esforzando, si yo me esfuerzo al 100%, a lo mejor, cuando el Mesías venga en su reino, a lo mejor me diga, buen siervo, en lo poquito me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese debe ser nuestro objetivo, hermanos. Entonces, hermanos amados, a lo largo de estos temas pasados hemos visto lo que le aconteció a Israel. Y ya dije, todo aquel que añoró retornar a Egipto, todo aquel que añoró volver a lo que había dejado, todo terminó postrado en el desierto. Y ahí quedó una gran multitud. Salieron grandes cantidades de personas, 600,000 personas, dice la Escritura, sin contar mujeres, sin contar niños. Hermanos, era una gran cantidad. Y por supuesto, de todos ellos, de aquellos que salieron de una edad, hermanos, que ya no eran unos niños, sino que ya eran muchachos entrados en edad, 20 años arriba,
todos aquellos que salieron de una edad, Dios mío, los que entraron a la tierra prometida fueron solamente 2 de ellos. La Biblia así nos lo dice, hermano. Josué y Caleb. De esos que habían salido ya formando parte del ejército, si lo podemos ver así. Solamente 2. Los demás se dejaron absorber por sus deseos humanos, carnales. Queremos comer carne, dijeron unos. Si habían tragado la carne, aquí les iba un poquito por acá y allí murieron. Otros empezaron a querer rebelarse en contra de Dios. Algunos empezaron a murmurar en contra de Dios al hacerlo, en contra de Moisés y Aarón, que eran sus líderes. Lo estaban haciendo en contra de Dios. Porque ellos dijeron, ¿quiénes somos nosotros? Nadie. Somos simplemente siervos de Dios. Entonces el que se rebela en contra se estaba rebelando en contra de Dios. Murieron también. Hubieron unos que dijeron, hagámonos capitanes que nos lleven de regreso a Egipto. Murieron también. Hubieron otros que empezaron a murmurar porque sintieron que no había agua. Pues el Señor permitió que brotaran serpientes allí en el desierto. Y murió buena cantidad de personas. Hermanos amados, y todo esto fue en figura de nosotros. Dice el comentario, la entrada de Israel a la tierra de Canaán es de muchas maneras semejante a la entrada de los cristianos en el reino de Dios. Primeramente, ya dijimos, en el reino de Jesucristo. Y así dice el objetivo también. Es una analogía del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán, corrijo acá, es una entrada de los cristianos en el reino de Jesucristo, reino milenial. Y luego hace por acá un recordatorio de lo que dice el himno conocido como el Pimpollo. Mis hermanos amados, luego dice, verdaderamente hay mucha similitud. La muerte y la resurrección de los santos está comparada con el paso del pueblo de Israel por las aguas del Jordán. ¿De dónde, hermanos? Bueno, de hecho, en el libro y aquí es donde les digo, en el libro de Corintios, libro 1 Corintios capítulo 10, dice de la siguiente manera, del versículo 1, por tanto no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que les seguía, y la piedra era Cristo. Dice el comentario que la muerte y la resurrección de los santos está comparada con el paso del pueblo de Israel por las aguas del Jordán. Hermanos, ellos pasaron las aguas. El comentario dice que ellos fueron bautizados en la nube y en la mar. Ellos cruzaron la mar también. Y ya para entrar a la tierra prometida cruzaron el Jordán. Entonces, mis hermanos, también nosotros, hermanos, hemos todos aquellos que hemos ido, que hemos pasado las aguas ya, hemos pasado las aguas del bautismo. Es como que hayamos pasado la mar. Cuando ellos pasaron en seco, ahí fueron bautizados, dice el capítulo 4 del libro de 1 Corintios. Ahí fueron bautizados, pero allí empieza su peregrinación. Allí fueron, de hecho, pues ahí estaban ellos entre la mar, el ejército egipcio. Ahí había muerte segura, pero ellos fueron liberados o rescatados de esa muerte, redimidos.
y empezó su camino hacia la tierra prometida. Hermanos, nosotros también hemos sido bautizados y empieza nuestro camino hacia la tierra prometida, que no hay que perderla de vista, hasta nuestra salvación. Pero aquí todavía compara que la resurrección de los santos. ¿Por qué de esta manera? Porque ellos, para poder llegar a la tierra de Canaán, cruzaron el Jordán. Igual lo cruzaron en seco. Y nosotros también, hermanos. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña que los que ya durmamos y hemos muerto en el Señor, entonces vamos a resucitar en la primera resurrección. De hecho, en el libro de Apocalipsis nos dice que bienaventurados los que de aquí en adelante mueran en el Señor, porque van a descansar de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. El apóstol Pablo nos dijo que los que dormimos vamos a resucitar en la primera resurrección, los que dormimos en el Señor. Y los que estemos vivos, dijo él, vamos a ser transformados para poder recibir al Señor. Entonces, mis hermanos, esa resurrección para vida, desde ya empieza aquí una comparación, es como comparado cuando el pueblo cruzó el Jordán y entró a la tierra prometida. Israel pudo saborear los frutos de la tierra de Canaán, la cual está comparada con el momento en que los santos coman los frutos del paraíso de Dios cuando éste se establezca. Hermanos, aquí hay otra comparación y como dije, nuestra intención no es como irle dando comparación a todo, pero esto tiene relación. Dice en el capítulo 5 del libro de Josué, y esto es cuando ya entran a la tierra prometida, capítulo 5 del libro de Josué, dice el versículo 10, se lo leo, dice: y los hijos de Israel asentaron el campo en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Comieron del fruto de la tierra. ¿Por qué lo comparó con esto? Dice en el libro de Apocalipsis, lo vamos a ver, hermanos. Apocalipsis, y vamos a leer el capítulo 22. Apocalipsis 22, y nos dice el versículo 2. En el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba, ¿qué cosa dice? El árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes sus frutos. Y la hoja del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, mis hermanos, esto ya está hablando del milenio, pues. Y nos da la oportunidad de tener allí el árbol de vida. Entonces, aquí empiezan, como dije, las comparaciones. Dice luego: el dominio de la tierra de Canaán por Israel también es parecido a la forma en que Cristo gobernará esta tierra, pues ayudado por sus santos, hará que todo gobernante y toda autoridad de la tierra esté sujeta a él. Entonces, mis hermanos, de esta manera su reino será el único sobre todas las naciones. Lo dice también la Escritura. Recordamos que en el libro de Josué capítulo 5, ahí dice que los reyes de los amorreos y de los cananeos desfallecieron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no iban a poder contra ese pueblo, porque ese pueblo no iba solo. Iba Dios con ellos. Y luego, en el libro de Apocalipsis, nos dice en el capítulo 2, hermanos, lo vamos a leer también. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y dice su versículo 26. Leámoslo, hermanos, por favor.
capítulo 2, versículo 26, dice de la siguiente manera, se lo leo, dice: y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Entonces, de igual manera el pueblo entró, y aquellas naciones, 7 naciones que eran mucho más fuertes que él, fueron sometidas de parte de Dios. Luego dice, hermanos amados, desde luego el establecimiento del tabernáculo en la tierra de Canaán está comparado también con la presencia de Dios y de Cristo en su reino, en su santo reino. Todos estamos esperando el día en que todas estas cosas se realicen y veamos el establecimiento del reino de Dios en toda su gloria y esplendor. Recordemos que cuando cruzaron el Jordán, primero pasaron ellos y luego también pasó el arca y sus sacerdotes, los sacerdotes de Dios. Entonces, eso acaba de decirnos aquí el comentario, que al pasar el arca, los sacerdotes hacen también recordemos que ellos traían un tabernáculo movible, y eso viene a hacer sentir la presencia de Dios y de Jesucristo en aquel lugar. En este trimestre hemos estudiado muchas cosas paralelas entre el pueblo de Israel y la iglesia de Dios. Comparamos las experiencias que sufrió Israel antes de entrar a la tierra de Canaán y nuestras experiencias en el camino trazado para entrar al reino de Dios. Hemos venido revisando todo esto. Dice libro de los Hechos, capítulo 14. Veámoslo, hermanos. Es un versículo bastante bonito, importante. Hechos, capítulo 14. Y dice el versículo 22 de la siguiente manera: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este versículo muy importante nos dice: el camino no es fácil. Van a sufrir tribulaciones. Y se lo dijo a los discípulos, y Jesucristo les enseñó: no teman al que mata el cuerpo, porque el alma no la puede matar, mas teman a aquel que mata el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, mis hermanos, iban a pasar por tribulaciones, y de hecho lo sufrieron, hermanos. Si no, pensemos en aquellas grandes persecuciones de aquellos 10 emperadores romanos, matando y haciendo daño a la iglesia del Señor. Pero a pesar de todo ello, la iglesia no dio un paso de cobardía. Prefirió morir antes de negar al Señor. Hermanos, y siempre hemos dicho, al revisar estas tribulaciones de la iglesia y de esa fuerza de voluntad, de ese coraje para poder enfrentar estas situaciones, siempre hemos preguntado: ¿y nosotros qué tan dispuestos estaremos a morir por la causa de Cristo? Y cuando lo hemos preguntado presencialmente, si yo digo, por ejemplo, si ahorita pregunto, levanten la mano, ¿quién está dispuesto a morir por la causa de Cristo? Y empezamos todos a levantar la mano. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que luego hacemos una comparación y decimos, de repente tenemos nuestro empleo y ahí vamos saliendo adelante con lo que ganamos en nuestro empleo. Pero de repente llega el jefe y dice: necesito que todos vengan a trabajar el sábado porque estamos bien atrasados en
en la producción o estamos atrasados en algo, necesito a todos los empleados que vengan. Y todo aquel que no venga a trabajar el sábado, se le va a quitar el trabajo, porque yo aquí quiero gente que esté conmigo, apoyándome, ayudándome a salir adelante juntos, puede decir el jefe. Se le va a quitar su trabajo. ¿Y qué creen que hacemos? Voy a decir hacemos. ¿Qué creen que hacemos? Decimos, bueno, me quedé sin trabajo. O nos vamos el sábado. Solo hablamos y decimos, hermano, fíjese que no voy a poder llegar porque me va a tocar que trabajar. A lo mejor si hacemos lo segundo. No decimos, mi modo, Dios proveerá. Me voy a quedar sin trabajo, pero Dios me va a proveer uno mejor. No lo decimos. Lo más probable es que mejor tomemos el teléfono, hermano, fíjese que otro tome mi espacio porque no voy a poder llegar. Me va a tocar que trabajar. ¿Y la vida le dijo al que le iba a quitar el jefe? No, el jefe dijo, le voy a quitar su trabajo. Pero nosotros habíamos dicho antes que estábamos dispuestos a morir por la causa de Cristo. Y por la causa de Cristo es lo mismo. En el aspecto de que allá estamos violando uno de sus mandamientos. Hermanos, que Dios nos ayude, porque eso es como una forma de medir, pues. Es una forma de medir. Alguien me decía en una ocasión que en el tiempo del conflicto armado en El Salvador, a todo aquel que iba con su libro de una Biblia, un catequismo, más que todo, pues era sacrificado. Ellos iban, dice, y llevaban tal vez su librito, pero cuando sentían presencia del ejército, lo escondían debajo de la tierra o debajo del monte. Y ellos no, ellos eran otros. Y si en aquel momento les preguntaban, ¿ustedes son cristianos? No, no los conozco. Entonces, hermanos, esa es la dura realidad. Que podemos decir, yo estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo, pero en el momento dado nos es bien difícil hacerlo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque ya está escrito que los apóstoles iban a pasar por grandes tribulaciones. Israel pasó por grandes tribulaciones para poder llegar a la tierra prometida. Nosotros, en el camino hacia la salvación, nadie dijo que todo va a ser fácil. Podemos pasar por grandes tribulaciones, pero luchemos, porque más puede el que nos va guiando. Y al final, pues la Biblia nos dice que si Dios está con nosotros, ¿qué más dice, hermanos? ¿Quién estará en contra de nosotros? Vamos a vencer, hermanos. Sigamos adelante, sigamos aferrados al Señor y vamos a vencer las tribulaciones, las cosas de la vida que por momentos nos dañan, palabras, acciones de los que nos rodean, que por momentos nos dañan. Pero vamos a salir adelante, hermanos. Venzamos las adversidades, porque más puede el Señor que aquel que se ha convertido en enemigo de Dios y de su pueblo. Dice, nosotros fuimos liberados del pecado tal como los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Nosotros pasamos por las aguas del bautismo, así como los israelitas cruzaron el mar. Así como Israel fue herido durante muchos años en el desierto, también nosotros en este desierto espiritual somos heridos pero sin perder la esperanza de entrar en ese reino. Hebreos capítulo 4, leámoslo, hermanos. Hebreos capítulo 4, y dice el versículo 11 del libro de Hebreos 4:11, hermanos, vamos a revisarlo. Dice de la siguiente manera: procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ya vimos, hermanos, en el libro de Corintios capítulo 10, que ahí nos da un listado
de todo lo que Israel hizo. Ahí nos da un listado. ¿Para qué? Para que usted y yo no caigamos en los mismos errores, porque ellos murieron a causa de sus errores. Entonces, mis hermanos, debemos no caer en el mismo, en el mismo estado de desobediencia de Israel, porque ellos fueron heridos en el desierto, fueron muertos en el desierto. Hermanos amados, sigamos adelante y no perdamos de vista la esperanza de entrar a la tierra prometida. No perdamos de vista eso. Por muchas situaciones adversas que vengan a nuestra vida, no perdamos de vista esa gran bendición. Constantemente hemos mirado las amonestaciones de Pablo que nos dicen que estas cosas acontecieron en figura, capítulo 10 del libro de 1 Corintios, fueron en figura de nosotros. No caigamos en los mismos errores que el pueblo de Israel y poder evitar que seamos condenados de la misma forma. Si sabemos aprovechar las experiencias de Israel, sin duda podremos vivir una vida cristiana mejor. Por el contrario, si no tomamos en cuenta estas lecciones acontecidas en Israel, seremos postrados antes de llegar a la tierra prometida. Mis hermanos, que Dios nos ayude, porque el camino, y lo hemos dicho a lo largo de este mensaje, el camino no es fácil, hermanos. El camino no es fácil, pero tampoco es un camino imposible de transitar. Con la ayuda de Dios podemos lograrlo, hermanos. Con la ayuda de Dios podemos seguir adelante. Dice, y ya para cerrar, hermanos amados, en el libro de Filipenses capítulo 3. Vamos a buscar el libro de Filipenses, hermanos. Dice en su capítulo 3. Y leemos el versículo 12. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer del 12 al 14. Dice, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Estas son las palabras. Hace un momento se las mencionaba verbalmente. Aquí las vamos a leer. Dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo el blanco. Prosigo al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Oigan lo que decía el apóstol Pablo. Decía, no lo he alcanzado todo, no soy perfecto, pero sí hago algo importante. Olvido lo que queda atrás. Esa pasada manera de vivir. Ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Olvido todo lo que había dejado atrás. Hermano, de repente, dentro de los que llegamos al Señor, podría ser que hay diferentes medidas, porque de repente alguien ha nacido en el camino y desde niño ha seguido una trayectoria y prácticamente llegó a su bautizo y dice, realmente yo no dejé mucho atrás porque no tenía prácticas equivocadas así. Pero habían algunos que a lo mejor atrás habían dejado vicios, habían dejado malas prácticas. Había algunos que su pasada manera de vivir era complicada.
Y podría ser que alguien llegó también y en el tiempo pasado era una persona fiestera, por decirlo de esta manera. Donde quiera, cumpleaños, donde quiera andaba. Y cuando llega al Señor, ¿será que dejan de llegarle las invitaciones? No, siempre. Y los amigos, entre comillas, donde quiera. Hoy hasta se han inventado, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen. Porque el sábado ya van a sus deleites carnales. Hermanos, las invitaciones van a seguir llegando. Las motivaciones a hacer lo contrario a la voluntad de Dios van a seguir allí. Pero va a depender de nuestra fuerza, de su fuerza, de mi fuerza espiritual para poder decir no. No. Que Dios nos ayude para poder decir no cuando hay que decir que no. Y poder decir sí en el momento que hay que decir que sí. Que Dios nos ayude, hermanos. El apóstol Pablo, pues esto decía: yo no lo he alcanzado todo, yo no soy perfecto, pero yo prosigo por ver si alcanzo. Y voy a alcanzar, si Dios lo permite, el premio. Es un regalito. El premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Y ese premio qué creen que era, hermanos? La vida eterna. Hermanos amados, que Dios nos ayude para no perder de vista nuestro blanco, que es la vida eterna. Que Dios nos ayude para no estar añorando lo que dejamos en el Egipto espiritual. Que Dios nos ayude por seguir adelante. Que el Señor bendiga su palabra y lo que hemos estudiado en esta mañana pueda servirle a usted, mi hermano, y pueda servirme a mí para seguir adelante. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Carísimos hermanos y amigos, paz a vosotros. Bien, hermanos, después de escuchar esa meditación, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, vamos a entonar la última alabanza, hermanos, la alabanza número 254, que lleva como título El piloto de Galilea. Y con esta alabanza vamos a estar finalizando con este culto, hermanos. Cantemos, hermanos. Si la luz del sol se oculta y vacila en mí la fe, mi plegaria y le voy clamo, Cristo mi piloto sé. Solo en Él yo confiaré, siempre que mi barca boga en la tempestuosa mar, puedo fiar en mi piloto y en su seno reposar. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré. No me espanta el mal furioso, solo en Él yo confiaré. Oh, la ruta que ha marcado, mi piloto me guiará. En mis luchas y conflictos, gracia y triunfo me dará. Mi piloto irá conmigo
Amén, hermanos. Así hemos tratado de entonar todas las alabanzas, hermanos. Y como bien dice esta preciosa alabanza, mi piloto irá conmigo y de nada vamos a temer. ¿Por qué? Porque Él nos va a proteger, hermanos, de todo peligro y Él nos ayudará en todo momento, hermanos. Hasta aquí he llegado mi participación. Quedará nuestro hermano nuevamente con nosotros, quien será el que nos va a despedir con esta preciosa reunión. De mi parte, hermanos, solo me resta decir a cada uno de vosotros, paz a vosotros, hermanos. Bien, mis hermanos, después de haber escuchado, ¿verdad? O haber cantadole al Señor estas bonitas alabanzas ya al cierre, y haber, por supuesto, oído la voz del Señor, vamos a doblar nuestras rodillas, hermanos. Vamos a cerrar. Voy a pedirles que me acompañen a hacer una oración en este momento. Bendito Dios, henos aquí, Señor, delante de ti. Agradecidos contigo, Señor, porque nos prestas la vida, porque nos das bendición, porque nos das lo necesario para seguir adelante. Soberano Dios, en este momento estamos cerrando ya esta reunión. Quiero pedirte que nos bendigas siempre. Quiero pedirte, Señor, en compañía de tu iglesia, que lleves salud a aquel que la necesita en este momento. Que lleve bendición, Señor, a aquel que está pidiendo el favor tuyo. Que lleve, Señor, consuelo a aquellos que han perdido un ser querido. Que nos ayudes a seguir adelante, mi Dios. Que bendigas a tu santa iglesia y a aquellos que ya no pueden congregarse y están quizás en sus hogares ya jubilados. Señor, quiero pedirte que también tú seas el consuelo de ellos allí en donde quiera que estén. Algunos en el lecho del dolor, sufriendo las enfermedades. Bendito Dios, hoy hemos recordado una vez más hoy hemos recordado o hemos visto la entrada del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Señor, si lo hemos comparado con nuestra entrada hacia la salvación, hacia el reino milenial, gracias, Señor, porque nos estás hablando a tiempo, para que podamos corregir lo que hay que corregir, para poder fortalecer, mi Dios, lo que tenemos que fortalecer para ser mejores delante de ti. Padre bueno, bendice en gran manera a toda tu iglesia y a aquellos amigos que también están en sintonía de este espacio. Muchas gracias por todo, Señor. No tenemos méritos, Padre bueno. Por lo tanto, todo te lo pedimos en los méritos santos de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a recibir la bendición del Señor y cerramos con esta transmisión. Dice en el capítulo 6 del libro de Números, 6:24. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.